Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por participar de este encuentro virtual en un tema de tanta actualidad y tan importante para toda nuestra comunidad y nación. Les cuento un poco la dinámica antes de que el doctor Garay, presidente del colegio, nos dé unas palabras. Tenemos 4 expositores. La idea es que el encuentro dure aproximadamente 1 hora, 1 hora y cuarto, y dependiendo también de las preguntas de todos los participantes, que les voy a pedir que cualquiera que tenga una pregunta me la envíe directamente a mí como moderador, así yo después la formulo a cada uno de los expositores. Así que, Fernando, Alberto, si quieren comenzar. Alberto, ahí estás. Está muteado. Está muteado, Alberto. Ahí estoy. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Nos reunimos hoy por un tema que, como comentaban recién, reviste enorme actualidad, si bien no es ninguna novedad en la Argentina. Hace años que existe el problema que hoy nos convoca y lamentablemente el Congreso ha ido prorrogando la decisión que la propia Constitución le impone. Y en definitiva esto redundó en una situación cada vez más problemática, no solo en el sur del país, sino también en el norte, en el noreste, en el noroeste. Por algo hoy nos acompaña el Colegio de Abogados de Bariloche y el Colegio de Abogados de Tucumán. A poco que uno se detiene en lo que es la problemática, a poco que uno se detiene en el grado de virulencia que ha adquirido la problemática de algunos que se dicen pueblos originarios, porque en realidad creo que no podemos hablar de que haya realmente un problema con los pueblos originarios, sino con algunos sectores que son los realmente virulentos. Hay temas sin resolver, es cierto, en todo el país, pero hay puntos que han adquirido hechos de violencia inusitada, como en el sur, que son los más publicitados, pero en el norte también ocurren. Ocurren en Tucumán, ocurren en Salta, ocurren en Misiones. Entonces, nada mejor que volver a reunirnos y a convocarnos por esta cuestión, tratar en la medida posible de darle la mayor visibilidad que se le pueda dar, comprometer a nuestro público, los abogados, a que tomen cartas el asunto en sus jurisdicciones y a que interesen a todos aquellos que les interese la defensa de la propiedad y la defensa de la institucionalidad, al que le interese la defensa de la soberanía nacional, que está comprometida por algunos de los grupos que, fuera de todos los cánones legales imaginables y con alguna aquiescencia oficial, acuden a la propiedad ajena, ocupan la propiedad ajena, violentan a sus propietarios, como ya se ha comenzado a ver a lo largo de todo el país, porque estas cuestiones han tomado presencia en los noticieros nacionales. Y en fin, poder llevar de algún modo al Congreso la sensación, la necesidad, la imperiosa necesidad en la que nos hallamos de que esta cuestión sea resuelta de una vez por todas y que el Estado tome el rol que la Constitución le asigna,
que los funcionarios públicos de la nación cumplan el rol que les corresponde, haciendo cumplir ante todo la Constitución Nacional y la ley, cosa que por algunas intervenciones recientes podríamos decir que han ido a contramano de este tipo de atribuciones y de obligaciones que le impone la ley fundamental. No los voy a distraer más, es mucho más interesante lo que vamos a escuchar a continuación. Les agradecemos mucho su presencia. Insisto, agradecemos la participación y colaboración del Colegio de Abogados de Bariloche y el de Tucumán, y los dejamos con los verdaderos expositores de la tarde. Buenas tardes. Muchas gracias, Alberto. Bueno, como se sumó gente, 2 breves recordatorios. Muteen sus micrófonos y cualquier pregunta que tengan para cualquiera de los expositores, por favor, la dirigen directamente en el chat dirigida a mi persona. Bueno, no tengo mucho más para agregar a lo que decía Alberto, solamente recordar que la cuestión de los pueblos originarios o de los pueblos indígenas argentinos, como dice el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, no es un tema nuevo. Desde el retorno de la democracia se han dictado leyes fundamentales en esta materia, comenzando por la ley 23.302 sobre política indígena, sancionada durante la presidencia del presidente Alfonsín, cuyo autor primario del proyecto había sido el presidente de la Rúa. Después, en el año 1992, mediante la ley 24.071, se aprueba el convenio 169 de la OIT, sobre lo que nos vamos a referir. Y durante la presidencia de Néstor Kirchner se sanciona en noviembre de 2006 la ley 26.160, que declara, como ya sabemos, la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Y esta es la ley y las cuestiones vinculadas con esta norma legal que nos vamos a referir a continuación. Voy a presentar a los expositores. Los voy a presentar a todos ahora porque no va a ser la idea de este encuentro, que es un encuentro interactivo, dinámico, donde podamos ir atacando distintos temas y no necesariamente vamos a hacer exposiciones de cada uno. Así que los voy a presentar a todos inicialmente. En primer lugar, Estela Sacristán, doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesora en la UBA, en la Universidad Austral y en la Universidad Católica Argentina, y además una amiga. Nicole Jauregui Berry, abogada por la UCA, con una especialización en Derecho Administrativo por la misma universidad y un posgrado en Derecho Constitucional por la Universidad Austral. Y lo interesante de Nicole también es que entre el 2016 y 2018 se desempeñó como directora general de Asuntos Jurídicos de la Administración de Parques Nacionales. En tercer lugar, Javier López de Zavalía, abogado por la Universidad Nacional de Tucumán y doctorando en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Y en cuarto y último lugar, Ernesto Saavedra, que además de abogado por la Universidad Católica de Salta, es contador público por la UBA y tiene un posgrado en la UBA en Derecho Penal Tributario. Así que sin más, vamos a dar inicio a este encuentro. Siempre es interesante comenzar cualquier charla jurídica con una referencia a la Constitución Nacional. Yo ya me refería recién al artículo 75, inciso 17. Así que la primera pregunta que tengo es la ley, como sabemos, 24.309, de llamado a la reforma constitucional del 94. Si por favor se puede mutear. Preveía, lo interesante es saber si esa ley preveía o no la reforma de la propiedad comunitaria indígena, o si, de acuerdo a la ley llamada a la reforma, solo se encontraba autorizada
el garantizar su identidad técnica y cultural, ¿no? Y también entender qué sanción establecía esa misma ley para el caso en que se introdujeran modificaciones no autorizadas. Básicamente, la pregunta primera y disparadora ¿es válida la incorporación del artículo 75, inciso 17, en la reforma de la Constitución de 1994? Como ven, es una pregunta álgida, así que si te parece, Javier, te escuchamos a ver cuál es tu opinión al respecto. Está sin audio. Está sin audio. Javier, tenés que desmutearte. Ahora sí. Como bien usted dice, la ley 24.309 no preveía en las autorizaciones para reforma reconocer las tierras de propiedad indígena o propiedad comunitaria. Tan solo preveía el reconocimiento de sus costumbres y tradiciones. La sanción de la ley de necesidad de reforma era clara, era la nulidad de una reforma en contravención a sus normas. Pero reforzando esto, además, el artículo 7 preveía expresamente que no se podía introducir reformas en el capítulo de declaraciones, derechos y garantías, que es lo que muchos consideran cláusulas pétreas de la Constitución. A raíz de este problema se generaron diferentes posturas, porque, por ejemplo, directamente la de la nulidad de la reforma. Es lo que sucedió en el caso Fait, que se declaró la nulidad de la reforma para beneficiar a ese miembro de la Corte, porque en la reforma también se había incorporado un artículo que limitaba la edad de los jueces, y él obtuvo la inconstitucionalidad de esa norma. Pero posteriormente la Corte varió en el caso Schifrin y dijo que no se podía declarar la nulidad, la inconstitucionalidad, porque eso era de alguna manera desoír la voluntad del pueblo soberano que se expresaba a través de los convencionales constituyentes. Pero siempre y cuando no se tocaran precisamente derechos y garantías y las partes pétreas de la Constitución. Y el problema que se suscita en este caso es que entonces hay que interpretar la reforma del artículo 75, inciso 17, de manera tal de que no se toquen esos derechos y garantías de la primera parte de la Constitución. Hay otra postura que es la absolutamente contraria y que defienden muchos indigenistas y comunidades indígenas, de que esta es una reforma que directamente se superpone a todo lo que pueda existir en la Constitución y en las leyes, porque al reconocer la preexistencia es como que ellos están por fuera de las reglas del Estado argentino y por lo tanto nada de lo que diga la Constitución en defensa de los propietarios puede superponerse a sus pretendidos derechos. Y después están posturas intermedias, están aquella que dice que aquí se ha creado una nueva especie de derechos, pero que tiene que coexistir armónicamente con los derechos de propiedad que existían en el artículo 17 de la Constitución. Y otra postura, que es la que yo comparto más, que es que no hay un nuevo derecho, que lo que se reconoce en la Constitución, en el artículo 17, el artículo 75, inciso 17, son los mismos derechos que ya reconocía la Constitución en su artículo 17. Y por eso es que dice reconocer la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan y entregar otras suficientes. Porque lo que hace es reconocer lo que ya tenían, lo que nunca se les quitó, porque ya las leyes de India reconocían los derechos de los indígenas a las tierras que ocuparan. Pero claro, tienen que haberlas ocupado desde que llegaron los españoles y tienen que seguirlas ocupando. Y tienen que haberlas ocupado desde que llegaron los españoles a título de dueño y tienen que seguirlas ocupando a título de dueño. Por eso que no se puede interpretar, como algunos pretenden, de que personas que otrora las ocuparon, pero ya no las ocupan hace años, vayan a recuperar territorios, como dicen algunos, o personas que las ocupaban como arrendatarios, porque a lo mejor
las vendieron a su oportunidad. No hay que olvidarse que hasta la sanción de la reforma, las tierras de los indígenas, de los blancos, de los amarillos, eran perfectamente enajenables. Las normativas del Código Civil eliminaron todos los sistemas feudatarios que existían en el derecho español, y ya no había tierras que no se podían enajenar, o mayorazgos, o vinculaciones a la propiedad real. Con lo cual, hay que examinar, en mi opinión, la interpretación correcta es interpretar que esas tierras que se reconocen son aquellas tierras fiscales que están ocupando las propiedades indígenas, y en la interpretación que adoptó la Constitución salteña, porque la Constitución salteña reconoce la propiedad de las tierras fiscales que ocupan y regula la entrega de otras aptas, pero de ninguna manera puede aplicarse a tierras de particulares, porque en ese caso evidentemente hay un particular que ejerció la propiedad, y si hubiera habido un indígena hace años, o estuviera actualmente en calidad de arrendatario, no dejaría de ser arrendatario por esta reforma. Eso implicaría un privilegio en razón de sangre que está prohibido en nuestra Constitución. Gracias, Javier, clarísimo. Hacías mención a otros derechos, a la historia, y aprovechando que hay un especialista en derecho comparado, me preguntaba Estela si vos crees que el problema de los pueblos indígenas ante la propiedad privada protegida constitucionalmente es un tema exclusivamente argentino, o si lo has visto en otras jurisdicciones. Y se me ocurre, por ejemplo, Estados Unidos, por las similitudes constitucionales. Si nos podés contar qué políticas se adoptaron, por ejemplo, para encarar esta problemática. Gracias, Luis. Bueno, gracias por el espacio para contestar. En realidad, cada vez que hay expansión, puede haber pueblos preexistentes. Cuando hablamos de los indígenas, hablamos de aborígenes, o la calificación que les queramos dar, pero siempre hay algún pueblo preexistente. Pensemos en los samis que preexistían cuando llegaron los Norsemen a Escandinavia. Pensemos no sé, en los saxons, los sajones, cuando llegaron los Jutes y los angles desde el norte, desde Normandía, desde Dinamarca, para cruzar hasta las Islas Británicas. Los originarios mismos que se encontraron con los celtas y con los pictos, que estaban desde antes. Cuando se expande la colonización hacia lo que es ahora Estados Unidos, también se encontraron con montones de tribus que preexistían. La historia, bueno, y esto pasó obviamente en Argentina, con la llegada de los europeos a lo que es el Cono Sur. La historia entre Estados Unidos tiene sus puntos de contacto, o sea, es una historia que empieza con pactos con los jefes de las tribus, son pactos que se llevan adelante, se aprueban con leyes, eventualmente hay leyes del Congreso para acordar o para aprobar acuerdos con los jefes de las tribus. Esa historia de paralelismo, sin embargo, no es absoluta entre Estados Unidos y Argentina. En Estados Unidos tenemos un concepto sabemos lo que son tierras públicas, esto se relaciona con lo que decía Javier, y entre esas tierras públicas federales tenemos lo que son las reservas indias, o reservas a favor de los indígenas norteamericanos. Eso no da la propiedad, da solamente el uso, el título lo retiene el Estado. En Argentina, sin embargo, el problema no ha pasado, por lo menos en esta violencia del ataque de los indígenas en Argentina, no ha pasado por así, sino por la propiedad privada. La propiedad privada que, si uno mira lo que es la 2660 y las pruebas que he tenido, es en realidad una privación del derecho de propiedad del dueño privado. Hay también diferencias en número. En Estados Unidos hay 574 tribus reconocidas, allá se las reconoce incluso aunque tengan un solo miembro. En Argentina hay más de 1.700 tribus reconocidas. Hay una ley de proceso federal de reconocimiento en Estados Unidos que se hizo sin declaración de emergencia, no hubo que llevar adelante una declaración de emergencia para eso, es una ley que es prácticamente la fuente de la ley acá en Argentina. Hay una ley de listas de tribus federalmente reconocidas que se publica en el boletín oficial allá. Esa ley, el mismo equivalente acá, no está. Hay un régimen de tarjeta blanca por el cual el Estado certifica cuánta sangre india posee el que solicita esa tarjeta blanca a los efectos de los beneficios que puede tener su certificación.
el convenio IT 169, el que Argentina ratifica por la 24071, obviamente Estados Unidos no lo ratifica. Estuve chequeando y hay 24 países sobre un total mundial de 193, o sea, más o menos un 12% de países que han ratificado el convenio 169 de la OIT. Obviamente ese convenio ratificado no podría ir en contra del artículo 16 de la Constitución Nacional Argentina. Entre sus considerandos aparece la armonía social como uno de los objetivos que se persigue con ese convenio. Hay también diferencias de estilo en el medio de la crisis económica más grande que tuvo Argentina entre 2001 y 2002, un primer corral, especificación y todo lo que vino después. Teníamos en diciembre, el 20 de diciembre del 2001, estaba el Congreso cediendo en propiedad la Reserva Nacional Lanín a los mapuches. Entonces tenemos emergencia, el país cayéndose a pedazos por un lado, y estaba sin embargo el Congreso regando tierras. El artículo 75, inciso 17, en Argentina da un solo derecho, con eso se modificó el criterio que había antes escrito respecto de los indígenas en la Constitución argentina. La Constitución norteamericana, en cambio, se basa en el concepto de relaciones con las tribus. Los poderes del Estado se relacionan con las distintas tribus. Obviamente el concepto de reconocimiento de posición y reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena, el artículo 75 y 17, no está en la Constitución norteamericana. Y bueno, creo que estas son más o menos las principales diferencias que yo advierto en este punto. Gracias, Estela. Como siempre, clarísima la explicación. Hiciste un par de comentarios y tengo algunas preguntas adicionales, volviendo un poco a la Constitución. Y desde el punto de vista de las 3 generaciones de derechos de la UNESCO, ¿vos crees que hoy los derechos de propiedad están preteridos en favor de los derechos de segunda y tercera generación? ¿Y cómo se leería esa clasificación de generaciones de derechos de cara a nuestra Constitución nacional? La clasificación esa de Karel Basak es una clasificación que apareció, en realidad tomando incluso una fuente de un anterior funcionario de UNESCO en un discurso que no está publicado en la web, es de 1977, y sí, clasifica esas generaciones de derechos, los derechos civiles y políticos o derechos negativos, donde el Estado tiene que no interferir, los derechos económicos, sociales y culturales, y la tercera generación de derechos colectivos, de la solidaridad, ahí entre el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la paz, al orden, etc. Es una clasificación, primero, que ha sido criticada por sus insuficiencias. Hay un artículo de Viola en castellano 2016, Jensen Macklem en inglés la critican también como una clasificación, pero bueno, en Argentina habría tenido predicamento de la mano de Germán Vidal Campos. Alternativamente, yo creo que la clasificación se puede entender en el sentido de que las generaciones son acumulativas. Los derechos de segunda, tercera generación aprovecharían los beneficios de los de primera. Entre ellos está el derecho de propiedad, el típico derecho de propiedad que conocemos desde el poder excluir si me afectan la propiedad. En ese punto, esa propiedad me la tienen que garantizar en su protección, o si no me tienen que expropiar. La Corte Suprema, acordémonos que habla de no desconocer derechos, incluso cuando hace esas confrontaciones aparentes en los conflictos de derechos, dice que no hay que desconocer ninguno de ellos, sino compatibilizarlos. Desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia, la propia doctrina social de la Iglesia habla de que la propiedad es garantía del recto orden social. Si no hay garantía de propiedad, la sociedad se convierte en un caos. Entonces eso sirve como garantía de un recto orden social. Y sobre eso se monta en realidad, como dice también la propia doctrina social de la Iglesia, el ejercicio de las libertades civiles como base, como condición para todo lo que viene encima, con lo cual lo que nosotros llamamos derechos de segunda y tercera generación se montarían encima del reconocimiento de los de primera, entre los cuales se incluye la propiedad privada. Argentina tiene sí una historia de derechos de propiedad devaluados, o sea, reconozcamos que, salvo excepciones, de Abico en adelante prácticamente los derechos de propiedad han estado devaluados, pero nunca han estado devaluados frente a incoherencias del legislador, y vuelvo a lo que les decía de cuando estábamos regalando la Reserva Nacional Lanín en plena crisis económica, la más grave de origen local en Argentina en toda su historia,
Y nunca antes ante una constitución que no está dando un derecho, sino que está reconociendo un statu quo o una situación de hecho respecto de la relación del indígena con la tierra en Argentina. Esa es mi opinión. Clarísimo. Gracias, Estela. Si les parece, antes de entrar a la ley, que es el tema que nos convoca, pensaba en una cuestión vinculada con el artículo 75, inciso 17, que Javier mencionaba antes, ¿no? Y la pregunta que tengo, para vos, Javier, que mencionaste el tema, ¿qué crees vos que implica el artículo 75, inciso 17, respecto de los propietarios privados? ¿Vos crees que se puede implicar la consagración de un sacrificio especial de los propietarios o poseedores de tierras en favor de las comunidades indígenas? En cuyo caso, ¿quién crees que debería hacerse cargo de ese sacrificio? En definitiva, la pregunta es, ¿el artículo 75-17 implica que se va a negar el derecho del propietario civil o poseedor de un inmueble amparado por el artículo 17 que decía Estela recién? ¿Qué opinás, Javier, al respecto? Bueno, rectamente interpretado de ninguna manera. Por supuesto que hay gente que pretende interpretarlo en ese sentido, pero entonces en ese caso caería en la inconstitucionalidad prevista precisamente por la ley de necesidad de reforma, que dijo que si se pretendía modificar el capítulo de derechos y garantías, estaba prohibido, y además reforzado por el artículo 6 que establecía la nulidad de esas cláusulas. Y bueno, y además que hay toda una serie de tratados de derechos humanos que reconocen el derecho de propiedad privada, y el derecho de propiedad privada que había antes de la reforma del 94 establecía, digamos, un estándar. No se puede privar a un particular para beneficiar a otro particular. Con lo cual, digamos, no solo por la Constitución, sino también por el régimen de derechos humanos y de tratados internacionales, esa interpretación sería absolutamente incorrecta. La interpretación correcta es que, como bien dijo la doctora, la Constitución lo que reconoce a las comunidades indígenas es lo que ya les reconocía a todos los habitantes por el artículo 17, solo que en este caso lo explicita, y además con una modalidad, porque esa modalidad sí que no estaba prevista en nuestro Código Civil, aunque podría haber estado previsto, que la posibilidad de poseerla y tenerla comunitariamente, lo que se llama en mano común, que existe, que digamos es un régimen que fue derogado en nuestro Código Civil, pero que se da en otros lugares. No es muy feliz porque realmente desde el análisis económico se demuestra que ha fracasado las tierras de pastoreo común, por ejemplo, en África, hay lugares donde están absolutamente sobreexplotadas y desertificadas, precisamente porque son tierras de todos y de nada, de nadie, como ocurre en nuestro país, con todo lo que es de todo. Ahora bien, respecto al sacrificio, por supuesto que no tendrían que sufrirlo los propietarios. El sacrificio lo tiene que sufrir el Estado, que es el que primero tiene que reconocerle la titulación de esas tierras, y bueno, tendrá que hacer los procedimientos necesarios, los relevamientos y demás en las tierras fiscales, y entregarle el título de propiedad. Y respecto a otras tierras que puedan necesitar esas comunidades, bueno, tendrá que buscar en el mercado, comprar tierras y entregarlas. De ninguna manera expropiarlas, porque eso además iría en contra del sistema, no solo de nuestra Constitución, de la doctrina de la Corte, que rechazó esas expropiaciones en particular para darlo a otro, sino además no está en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, siempre se deja salvo los derechos del tercero. El tercero que es inocente, porque él no es culpable que a lo mejor hace 100, 200 años esa comunidad haya abandonado sus tierras y el Estado se las haya entregado a él, o bien las haya vendido, como en el caso en Tucumán hay muchas propiedades. Acá tenemos en la zona de San Pedro de Colalao toda una estancia en que los indios de Colalao y Tolombón dividieron en el año 1903, 1906, lo subdividieron, la vendieron, y hoy en día han creado, digo, porque han revivido dos comunidades que están distintas, y pretenden que esa gente, que mucha de la cual no es ni siquiera originaria del país, se apropie de la tierra
que hoy en día poseen precisamente descendientes de esos indígenas. Estamos en el absurdo de que se les pretende entregar a extranjeros tierras que son de indígenas que las tienen legítimamente y con título de propiedad. Ahí está Carlos Gra- Amalí. Gracias, gracias Javier. Si el resto se puede mutear. Yo me parece que la parte constitucional ha quedado suficientemente cubierta, al menos el enfoque a los efectos de poder hablar ahora de la ley. Si les parece, quizás no todos están tan familiarizados con el contenido de la ley. Sería bueno si podemos hacer una descripción del contenido de esta ley 26.160 y de sus principales implicancias, teniendo en cuenta además, como decía el doctor Garay al principio, que es un tema de tanta actualidad que de hecho el Senado lo está tratando ahora específicamente, no solo respecto de las manifestaciones del embajador en Chile, sino también respecto de la necesidad de la prórroga. ¿Qué te parece, Nicole, de que nos cuentes un poco cuál es el contenido de esta ley y cómo ves vos cuáles los principales aspectos? Sí, por supuesto, Luis. Muchas gracias y de paso también agradezco al colegio por la invitación. Bueno, primero para poner un poco en marco cómo se dictó esta ley. Esta ley se dictó luego de la reforma constitucional y en la reforma se preveía el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. La posesión hay que acreditarse, ¿no? Y lo que llevó es a varios conflictos a raíz de esta reforma entre sujetos públicos o privados y la interpretación que se le daba a esta cláusula constitucional. Entonces, en el 2006, lo que intentó el Congreso es morigerar esos conflictos, declarando la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias. Esta ley, que fue sancionada el 1 de noviembre de 2006 y promulgada el 23 de noviembre de ese mismo año, fue prorrogada en 3 oportunidades. El 2009, 2013, 2017, y como comentaba Luis, actualmente se está tratando la 4ª prórroga. Así que el principal contenido de esta ley. Son 3 aspectos. Por un lado, declara la emergencia de la posesión y la propiedad comunitaria por el término de 4 años, que ahora si se renovara por otro periodo de 4 años más, serían 19 años de emergencia en propiedad y posesión comunitaria. Que nos lleva al cuestionamiento si realmente es así o hay algún tipo de incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo, que es el que debiera llevar a cabo este relevamiento de comunidades e inscripción. El segundo aspecto es suspende por el plazo de la emergencia todas las sentencias de desojo. Ello ha llevado también a múltiples interpretaciones y sin más la justicia en algunos casos, usurpación, por la invocación de este artículo ha suspendido cualquier tipo de desalojo, independientemente si ocurrió anterior al año 2006, que fue cuando se dictó esta ley, o posterior. Y ¿cómo debe ser la posesión? La ley especifica que debe ser actual, tradicional y pública. ¿Y qué entendemos por actual, tradicional y pública? Actual es que las tierras que una comunidad ocupa al momento de sancionarse la ley debería ser. Tradicional se entiende por cuáles son los signos materiales y simbólicos reconocibles en el territorio que una comunidad ocupa actualmente, según sus pautas culturales y cosmovisión desde hace tiempo. No que de un día al otro uno adquiere estas pautas culturales. Y pública es que la ocupación es reconocida por terceros, tanto organismos públicos y otras comunidades. Y como tercer aspecto relevante es que ordena al INAI durante los 3 primeros años, que
bueno, ha sido prorrogado, realizar este relevamiento técnico jurídico catastral, con la participación nada más del Consejo de Participación Indígena, entidades nacionales, provinciales y municipales, organizaciones indígenas, universidades nacionales y organizaciones no gubernamentales. Y acá, bueno, hay una implicancia relevante que es qué pasa con todos los terceros afectados, posibles poseedores o propietarios públicos o privados que detenten ya sea la posesión o la propiedad en esos territorios que están siendo relevados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que, vale aclarar, es el organismo al cual la ley le delegó la facultad y la obligación de llevar a cabo este relevamiento. Gracias, Nicole. Muchas gracias. Vos hablabas recién de los años. Yo pensaba, ¿no?, en uno de mis hijos que nació más o menos cuando la ley se estaba sancionando, y si se prorroga nuevamente la emergencia, probablemente ya esté terminando la universidad, lo cual me hace pensar un poco si es creíble o racional hoy la declaración de emergencia de la ley de 2006, y se me ocurre pensar en los fallos de la Corte Suprema más importantes en materia de revisión judicial de la declaración de emergencia de la ley y de sus prórrogas. Estela, ¿qué fallos se te vienen a la memoria al respecto? La declaración de emergencia, primero que nada, y volviendo un rengloncito sobre lo que dijo recién Nicole, tengamos en cuenta que juega con la doctrina de la delegación legislativa, o sea, la emergencia parece como una de los pasaportes estos que adquiere el Poder Ejecutivo y toda la rama ejecutiva para poder legislar. Y en segundo lugar, sí, respecto de la declaración de emergencia y su posibilidad de revisión judicial, es cierto que la jurisprudencia es escasa, pero no es inexistente, y se puede construir una plataforma metodológica para poder ingresar en la emergencia y en el aspecto fáctico de la emergencia y su verificación. En Horta con Arrindegui, de 1922, en la parte final, en el último considerando del fallo, la Corte termina diciendo: ni siquiera se habría podido invocar la situación excepcional con que se ha justificado en otros países la legislación de emergencia, con lo cual ahí la Corte está directamente de lleno entrando a ver si había o no la emergencia que habilitaba el dictado de la norma cuya inconstitucionalidad finalmente se declara. Hay otro caso más que es más curioso todavía, que es el caso Cayetano Pichones, Sociedad Anónima, sobre impugnación de una ley provincial de emergencia de la provincia de Mendoza en 1962, donde la Corte por mayoría termina diciendo: resulta inexcusable la comprobación judicial de una real situación de emergencia. Esto lo dice la Corte Suprema en ese fallo. Respecto de la protección de la propiedad del particular, ahí tenemos obviamente los fallos de propiedad, tanto del Estado como de la propiedad de los particulares. El caso Berizo es uno de los más antiguos que hace esa divisoria, y por vía de óbitar le dice al particular: mire, su propiedad particular ya estaba protegida sin perjuicio de que después el Congreso dictara otras leyes. En el caso Bourdieu, el famoso caso Bourdieu, en 1925, la Corte dice directamente que se protegen tanto los derechos contractuales como aquellos derechos emergentes, derechos de dominio y sus desmembraciones. Respecto de la aplicabilidad, inaplicabilidad, de la irrevisibilidad de la declaración de emergencia en el caso de emergencia locativa, Ángel Russo contra toda esa jurisprudencia es totalmente inaplicable a estos supuestos de tomas de los indígenas, porque ahí había contratos de locación, entonces no traigamos una doctrina totalmente ajena al problema que nos reúne hoy. Respecto de los terceros, el tercero está consagrado en cuanto a su participación en la causa en la cual está en juego su propiedad. En el caso Nechi de 1927, ahí clarísimo la Corte consagra el requisito de que ese tercero afectado en su propiedad comparezca en la causa. Y después tenemos finalmente unos razonamientos que yo construyo con base en la revisibilidad judicial de una situación distinta de emergencia, que es la declaración de estado de sitio, pero hay una apreciación que se hace en Granada, que es el caso en el cual, bueno, se discutía en sede judicial
la legitimidad o no de la declaración de estado de sitio respecto al Mayor Granada, y ahí la Corte termina diciendo una cosa que es muy aplicable al presente, que es el tema de la extensión de la emergencia. Dice, la extensión indefinida demostraría en realidad que ha caducado el imperio de la Constitución. Lo que termina diciendo la Corte es que, aun cuando las condiciones que dieron lugar a la declaración de estado de sitio se mantuvieron en el tiempo, la fijación de un corto lapso a la vigencia de aquel obliga a los poderes ejecutivo y legislativo a la discusión periódica de la medida, lo cual se compadece con los sanos principios que deben imperar en un gobierno republicano. Con lo cual está hablando de una declaración que puede ser de meses para un estado de sitio, hablemos de una emergencia de un año. Acordémonos de lo que pasó al principio con la 25.561, cuando el Congreso alegremente la prorrogaba, pues, después terminó acortando el periodo de la prórroga porque no era creíble. Entonces, en este caso en particular, 4 años para adelante, que justamente es un plazo que en punto a la periodicidad de las autoridades republicanamente elegidas es llamativo, pero 4 años para adelante, poder saber que en ese lapso el órgano encargado de llevar adelante ese catastro y las mensuras, etcétera, de la ley, no lo va a tener concluido, habiéndolo iniciado en el 2006, es muy poco creíble, sobre todo cuando el artículo 3 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece el principio de competencia obligatoria. El ente no puede elegir hacer la mentura, llevar adelante ese catastro, o no, tiene que hacerlo, porque está obligado, porque la ley lo manda. El principio de obligatoriedad de la competencia hace responsable al funcionario que decide ad libitum no ejercerla. Creo que son todos aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando apreciamos la cuestión de las prórrogas estas alegres por 4 años o por 2 o aún por 1. ¿Qué extremos fácticos son los que sostendrían esa prórroga? Esa es mi opinión humilde. Gracias. ¿Y entonces qué hacemos, Nicole? ¿Cómo modificamos la ley? ¿De qué manera crees que la ley se podría modificar? ¿Cómo ves vos este proceso? Sí, a ver, primero para el público que quizás no está al tanto, la ley que se está actualmente tratando en el Congreso es una prórroga automática, y lo único que difiere es que asigna un presupuesto de 290 millones de pesos al INAI para realizar el relevamiento por los próximos 4 años. Entonces, dicho esto, bueno, mi sugerencia, y a raíz de todo lo que fueron exponiendo, se podrían realizar algunas modificaciones de esta ley, y entre ellas se pueden ser, la ley establece en el primer artículo que se declara la emergencia de la propiedad y posesión comunitaria de aquellas comunidades inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas o en la autoridad provincial competente y de aquellas comunidades indígenas preexistentes. Lo que se podría en ese primer artículo es limitar el momento temporal y limitar aquellas comunidades inscriptas o comunidades indígenas preexistentes al momento de sanción de la ley 2660, que es al 1 de noviembre del 2006. Eso podría ser una modificación. Una segunda propuesta podría ser que la suspensión de desalojos se aclare que la misma es a aquellas sentencias dictadas al momento de la sanción de la ley, o sea, al 1 de noviembre del 2006. Lo que está ocurriendo actualmente es que se están produciendo ocupaciones ilegítimas, usurpaciones o por vías de hecho de lugares y territorios post ese año, y lo que hacen algunos jueces es automáticamente, sin hacer un control judicial amplio y con amplio debate y prueba, por meramente aplicar esta ley, suspenden el desalojo. Y también en ese mismo artículo se podría proponer que esta suspensión de desalojo sea siempre y cuando no se hubiera finalizado con el relevamiento dispuesto por el INAI, porque otra cosa que está ocurriendo es que, dado que llevamos 15 años del inicio de
este reglamento técnico jurídico catastral, pero hay áreas que ya están relevadas. De hecho, hay alrededor de 200 resoluciones del INAE donde aprobó este relevamiento. Entonces, en esas áreas donde ya se ha relevado, y si hubiera alguna sentencia de desalojo que se hubiera dictado, ya no tendría razón de ser que por la mera ley se mantuviera suspendida. Y también se podría aclarar que la posesión, además de ser actual, tradicional y pública, debe ser de buena fe por la comunidad. Que también, a la luz de las noticias y demás, podemos ver que en algunos casos no ocurre. Otra propuesta que se podría también agregar es que el relevamiento técnico jurídico catastral, el mismo, yo anteriormente les mencionaba quiénes eran las entidades involucradas, que también se incluya a las personas interesadas, o sea, tanto a personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, que pudieran detentar algún derecho en esa área donde se está haciendo el relevamiento. Y que principalmente que haya un respeto al debido procedimiento adjetivo, a la tutela administrativa efectiva, o sea, que haya una posibilidad que quienes estén en el territorio puedan, ya sean notificados fehacientemente de que se está haciendo el relevamiento, que tengan el derecho a ser oído, ofrecer prueba, producirla, y también el derecho a recurrir la sentencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en el caso de que se le violaran sus derechos. Porque en caso de no respetar estos principios y garantías constitucionales, esa resolución sería sin más nula. Y por último, dos cuestiones más que se podrían recomendar para modificar esta ley es que el INAE, como organismo responsable y competente de realizar este relevamiento, tenga que rendir cuentas al Congreso mediante un informe anual, informando cuál es el estado de avance, que sea georreferencial las zonas que va avanzando, cuál es el presupuesto que aplicó, cuál es el porcentaje, qué comunidades están involucradas, cuáles no. Y en cuanto al presupuesto asignado, que es el único tema que se está modificando, que está tratando ahora actualmente en la ley, en el Congreso, que hoy se asigna un presupuesto de 290 millones de pesos, la realidad es que más allá del monto, es un poco llamativo que se esté discutiendo una ley con una asignación específica de presupuesto, cuando en paralelo también se está discutiendo el presupuesto del año 2022, y lo racional es que haya un tratamiento en conjunto para ver cómo es la participación del Estado y distribución de sus recursos mediante una administración financiera responsable y comprometida, sin estar dándole más a un organismo en detrimento de otro, o viceversa. Gracias, Nicole. Ahí recibí un mensaje por el chat de Ernesto, que se está por subir un avión, y así que estamos medio corto de tiempo. No sé, Ernesto, si me estás escuchando, pero vamos a ir directamente como si esto fuese Intratables, a la coyuntura y a la actualidad, porque era uno de los platos fuertes de esto. Por ahí la comparación televisiva no es muy buena, así que no sé si, Ernesto, me estás escuchando, pero sé que vos estás interviniendo en los procesos en Villa Mascardi. Yo lo sé porque soy uno de los afectados en esa zona, y también hay varios miembros de mi familia acá también en este encuentro, así que somos parte damnificada. ¿Cuál es la situación hoy por hoy en Villa Mascardi, que está ahí en el foco de todos los diarios? No sé si me escuchás, Ernesto, pero me encantaría tener la visión actual. Te escucho, Luis, ¿me escuchan ustedes a mí? Sí, perfecto, Ernesto. Mil disculpas porque, bueno, por cuestiones operativas, y Bariloche siempre queda lejos de todo. Para poder llegar a la mesa de Tucumán, debo tomar el vuelo hoy, hacer noche en Buenos Aires y volar mañana hacia San Miguel. Por eso estoy muy apurado de tiempo. Pero bueno, les comento rápidamente. La causa principal, la 26.511, que es la famosa causa Jaramillo, que es la que donde el grupo con Luan Nahuel toma Mascardi, toma el sector de los recursos del Parque Nacional, luego lo hace extensivo al hotel, luego lo hace extensivo a las propiedades privadas, Cristalina, de Diego Frutos y demás. Tenemos una muy buena noticia. Allí hay tres hechos. Por el hecho 1 y 2, ayer en las dos primeras vencía la citación a juicio.
esto era lo que nos preocupaba, nosotros a ver si te hacía juicio o no, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios fue designado el doctor Hugo Greca, juez federal de Roca, y, o sea, juicio por hecho 1 y 2 hay. Por el hecho 3, la Fiscalía formuló requisitorios de elevación a juicio, ¿bien? Y parques nacionales también. Con lo cual, esto el hecho 3 es el hecho más grave que hubo, porque es donde muere Rafael Nahuel, ¿bien? En el enfrentamiento muere Rafael Nahuel. Bueno, esta es una muy buena noticia que las causas de Mascardi, como todas las conocemos, la causa principal, la causa Jaramillo, sigue su curso y va a ir a juicio seguramente. ¿Bien? Esto es por un lado. Después tenemos algunas otras causas. Yo estoy interviniendo también en Cuesta del Ternero, en la usurpación de la familia Rocco. ¿Me escuchan bien? Hola, Te hola. escuchamos en un aeropuerto, así que te escuchamos bien. Al resto, por favor, mutearse, así no les tengo que mandar un mensaje a cada uno. Gracias. Bien. Bueno, esa es lo que les decía, que es una excelente noticia porque indudablemente la causa que nosotros conocemos como la causa principal, la causa Mascardi, la causa testigo de este asunto, va a tener resolución. Bien, eso por un lado. Ernesto, no sé cuán cerca estás de la manga, pero te pregunto, ¿qué análisis haces? ¿Qué análisis hace de la actuación de Parques con respecto a esta situación? ¿Y cómo ves, cómo se ha posicionado la Fiscalía, la Defensoría, los jueces en las causas de este tipo, con relación específicamente a lo que vos te toca involucrar en la jurisdicción de San Carlos de Bariloche? Mire, hay dos cosas totalmente distintas. Hay dos situaciones distintas. Una cosa es Fiscalía Federal, otra cosa es Fiscalía Provincial y Poder Político Provincial y Poder Político Nacional. Bien. Parques Nacionales, como les decía recién, al haber formulado la requisitoria de elevación a juicio en el hecho 3, mantiene la causa. Bien. De hecho, se corrió vista a la defensa por el artículo 349 del hecho 3, con lo cual está en curso. Lo que nosotros estamos viendo con mucha preocupación es el posicionamiento que viene teniendo la justicia provincial en las causas de este tipo y de estos hechos punibles con la usurpación del sitio. Para ir a un caso concreto, Comunidad Antual, con Adempo, Comunidad Antual, que es una usurpación de un campo de 14.000 hectáreas en Jacobasi, nada despreciable, campo hermoso, donde está ocupado por esta gente, por la Comunidad Antual, que no hemos demostrado que no tiene vinculación ni el relevamiento, y ahí voy a hacer un subrayo, ni el relevamiento, ni una medida cautelar que haya dictada en sede civil. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tanto el juez como primero la Fiscalía tuvo que convencerla que la titularidad demostrada con escritura pública, con mensura debidamente inscrita en el registro de la propiedad inmueble, no es similar ni análoga a la mensura, entre comillas, realizada en tipo pericia en el relevamiento. ¿Por qué? Porque inclusive el perito que yo actúa, el ingeniero, el mensor que actúa, no dice claramente, dice que ese relevamiento, esa medición, que no es una mensura, es una medición de lo que dice la comunidad, está hecho en función de la comunidad. Ahora bien, para ser claro, la Fiscalía toma esto al mismo nivel de fuerza jurídica y de fuerza del derecho que una escritura y que una mensura, debidamente escrita. La mensura, recordemos que es una necesidad previa a la escrituración en la jurisdicción de la provincia de Río. Entonces, primero hubo que convencer a la Fiscalía, segundo hubo que convencer al juez. Y ahora la defensa vuelve a plantear
que ellos trajeron esta prueba, pero que no están satisfechos con el perito que designó la Fiscalía para que traduzca lo que había dicho el informe de este ingeniero, y el juez vuelve a darle lugar, llevamos 5 audiencias pidiendo el desalojo, cuando en la primera audiencia quedó claro que se trataba de una usurpación de tierra que ni siquiera ellos reclaman. Esto es lo que nos preocupa a nosotros muchísimo, es el parangón que le están dando a los relevamientos del INAI y las certificaciones, y en este caso del CODES, en comparación con las normas debidamente escritas, como son las escrituras y la mención. Este posicionamiento es gravísimo. Gracias, Ernesto. Es gravísimo. En cualquier momento te van a hacer apagar el teléfono, así que En cualquier momento. si te podés mutear y si te desconectás, ya sabemos que es porque estás en vuelo. Así que, bueno, como ven, esto, la visión también de Ernesto como el abogado que está ahí en el campo es súper valiosa también para entender cómo el Estado, por lo menos en un foco tan grande como es Bariloche, está actuando. No hace falta más que leer los diarios durante las últimas 2 semanas para ver que este tema está en tapa de todos los medios más importantes. Antes por ahí de ir a la coyuntura también de la ley, me quedé pensando en algunas cuestiones vinculadas con el tratamiento de la ley, específicamente respecto de la propiedad privada, ¿no? Y sé que Estela es una estudiosa también de la filosofía del derecho, y pensaba la forma en que la ley ha encarado el problema de la propiedad privada ante las ocupaciones por parte de los indígenas argentinos. ¿Cómo ves, Estela, que se puede superar este conflictivismo considerando otro tipo de criterios? ¿Cuál es tu visión al respecto? Perdón. Gracias, Luis. Ahí creo que son distintas actitudes que pueden tomar los jueces metodológicamente para abordar estas situaciones. Y creo que el espíritu que movió todas estas medidas legislativas, sobre todo este pasaporte gigante que daba la declaración de emergencia en su momento y que la sigue dando con las prórrogas, creo que pueden tomar una actitud conflictivista, que es un poco lo que ellos explotan, esto de están todos contra nosotros y nosotros reaccionamos, cuanto delito se cometa no importa, pero es un conflicto en el cual hay que optar entre A y B. Pero bueno, el armamento jurídico que tienen los jueces para ver esto, pasan por una actitud normativista, positivista, que es, antes que nada, ver lo que dicen las leyes, ver lo que dice la Constitución. Hay leyes antiguas, yo estuve mirando la ley 3814, por ejemplo, que el Congreso convalida la dación de 30.000 hectáreas en Chubut al cacique Valentín Sayhueque, eso es todo con mensura, subdivisión en 1899, peritos, etcétera, etcétera. La ley 3902, 8 leguas, muchísimo, a la margen derecha del Río Negro, a favor del cacique Namuncurá. Estas son leyes que existen, que están, entonces tenemos que primero que nada ver cuánto es lo que ya han recibido. A partir de allí, ver en el 75, inciso 17, el único derecho que ese inciso brinda, que es el derecho a la educación bilingüe y bicultural, y el resto es reconocimiento de situación de hecho. En esas situaciones de hecho tiene que haber un pleno ejercicio de derecho a defensa en el expediente por parte del propietario involucrado. Por otro lado, hay una actitud con la cual se pueda abordar este problema, que es el iusnaturalismo. Y ahí sí podemos arrancar como explica Finis, ¿no? Rawls, o el que elijan ustedes, la violencia inicial, un poco la ley de la selva, ese derecho de propiedad basado en la fuerza, pero no queremos volver a eso. En realidad, si nos organizamos como Estado, es para poder llevar adelante un proyecto en común, una empresa en común,
una coordinación, una paz, un orden para poder llevar adelante un proyecto. Eso implica también en el orden penal castigar los delitos penales. Eso se presupone. En el caso de Estados Unidos sería la presunción de delito federal en el caso de los delitos cometidos en terrenos de los indígenas, y en el caso de Argentina jugarán las reglas de la competencia que conocemos. Paralelamente con todo eso y detrás de la actitud naturalista, creo que tenemos que tener en cuenta lo que es la función social de la propiedad y sobre qué se construye. No podemos hablar de función social de la propiedad si no tenemos un reconocimiento, una protección jurisdiccional, una garantía de la propiedad privada delante de todo lo que se puede eventualmente obtener a través de la propiedad social. Si no hay esa propiedad privada garantizada, puede hacer absolutamente nada respecto a lo que se entendería por función social de la propiedad o interés social, ¿no? Lo que dice la Constitución de Río Negro, o en función de utilidad pública. Creo que es básico que tengamos en cuenta esto, pero más que nada creo que el eje pasa por la lectura correcta del artículo 75, inciso 17, y no hacerle decir lo que no dice. Coincido, Gracias. Estela, con eso. Ya estoy recibiendo preguntas en el chat, las voy a hacer. Algunas se vinculan con temas que ya vimos, otros con temas que vamos a ver, así que probablemente vayan echando las preguntas en los temas que nos hicieron. Javier, ¿vos crees que la ley 26.160 se aplica a los amparos a la simple tenencia o a las medidas policiales urgentes que prevén algunos códigos procedimentales? Bueno, sobre esto les voy a contar un caso, no es mío, me lo pasaron. En Tafí del Valle hubo una usurpación. En la provincia de Tucumán tenemos un sistema que es un amparo a la simple tenencia, que es una medida urgente. De hecho, solamente se la puede pedir dentro de los 10 primeros días hábiles de sucedido el hecho, y que la Corte de la provincia ya declaró que es la vieja protección de la propiedad privada, digamos, que en lugar de hacerla el juez, digamos, el particular por la fuerza, solicita el auxilio de la fuerza pública, en este caso a través de un juez de paz. En otros países directamente se hace ante la policía, como es en España. Pero bueno, aquí se solicita ante un juez de paz. El juez de paz escucha a las partes y hace una averiguación vecinal que se llama, se pregunta a la gente del lugar, a los vecinos, a quién reconocen como último tenedor conocido. Bueno, se hizo el amparo, se lo reconoció como último tenedor conocido al propietario que había promovido el amparo, pero como los que habían usurpado presentaron el relevamiento territorial a favor de la comunidad de la que se decían dueños, la jueza, a pesar de reconocer que la última posesión o tenencia la tenía el amparista, en virtud de que existía esta ley 26.160, denegó el amparo y recomendó a las partes que se sentaran a conversar. Imagínense el abandono de la obligación que tiene el juez de fallar conforme a las constancias de auto. No, ella prefirió lavarse las manos. El problema que estamos sufriendo es que hay un abandono por parte de muchos jueces a su función de ejercer justicia. Porque la ley 26.160 no es aplicable para nada al caso. En primer lugar, porque no es una posesión actual a la fecha de la sanción de la ley. Evidentemente, este caso sucedió hace unos pocos meses, como tengo entendido. Obviamente, no es tradicional ni fehacientemente acreditado, todo lo contrario, los vecinos reconocen al amparista propietario como tenedor, y además, digamos, aceptar eso es lo que está ocurriendo ahora, que precisamente están fomentando las usurpaciones porque usurpan y después invocan el relevamiento realizado a su favor. Y el relevamiento, todos sabemos cómo se hace. Ya lo han explicado acá, que se hace sin intervención de los particulares, así que en realidad se sientan
junto con los funcionarios del INAE, las personas que están dispuestas a usurpar tierras, porque eso es lo que ocurre realmente, digamos, a veces son vecinos que tienen posesión en zonas cercanas, pero deciden apropiarse de todas las extensiones de tierra a la vuelta. Y entonces, bueno, ellos se hacen hacer el relevamiento a su favor, apoyados por algunos funcionarios, digamos, desprolijos, por llamarle de alguna manera, por no entrar en otro tipo de acusaciones, y se hacen relevar extensiones de tierra de 50.000 hectáreas en un día. Algunos de esos relevamientos no están firmados ni siquiera por agrimensor. Tengo los casos. Entonces, en base a eso, los jueces están rechazando acciones civiles, penales, y en este caso un amparo a la simple tenencia. Evidentemente no aplica la 2660 a los amparos a la simple tenencia ni medidas policiales, porque evidentemente no son situaciones que están hace años, desde antes de la conquista, como se dice. Son actuales. Javier, gracias. Tengo una pregunta relacionada, pero lo veo ahí a Ernesto sentado obediente con el barbijo. No sé, Ernesto, tengo una pregunta para vos. No sé si podés hablar, moveme la cabeza. Bueno, perfecto. Yo, aprovechando antes que levante el avión, ¿qué análisis haces vos de la situación producto de estos actos, vamos a llamarlos ilegítimos, vinculado con las reivindicaciones ancestrales en lo que está en la zona de la Araucanía y lo que se está reflejando en la Patagonia? ¿Qué estás viendo vos ahí en Bariloche al respecto? Sí, Luis, te escucho, voy a tratar de ser breve. La opinión que tenemos nosotros formada a través de 3 años, ya 2 años y medio, 3, atendiendo este tipo de causas. A ver, me dice que no me escuchan. Te escuchamos, te escuchamos. Ah, bien. Si nosotros miramos esto como una cuestión de tierra, está pasando en el sur argentino, me voy a referir exclusivamente a eso, y a lo que está pasando en la macrozona sur de la Araucanía. Si nosotros vemos esto como un problema de tierra, nos vamos a equivocar. Si fuera un problema de tierra, tendría una solución mucho más sencilla, más simple. Esta es una cuestión de interés geopolítico, de potencias extranjeras como Inglaterra y obviamente de esto nosotros lo vemos, para ser simple y claro, nosotros entendemos que este conflicto rival que se ha fabricado y se ha venido generando en los últimos 10 años es el mascarón de prueba de una afrenta a la soberanía nacional y a la propiedad de la Patagonia Argentina en manos de nosotros. Gracias, Ernesto, clarísimo. Y está bueno también que el tema se vaya visibilizando como se está visibilizando. A mí me había quedado una pregunta para vos, Javier, ¿no? del artículo 75, inciso 17. Respecto a esta ocupación, a estas posesiones actuales, ¿vos crees que la norma habilita a las comunidades indígenas a ocupar las tierras que ya no ocupaban, aunque lo hubiesen hecho antes, o solo aplica a posición preexistente actual? Creo que estamos todos de acuerdo en el contenido por ahí, o en la reforma de la ley, pero ¿cómo ves vos respecto del reconocimiento constitucional en el artículo 75, inciso 17? Sí, bueno, evidentemente, y siguiendo el hilo de lo que ya hablé antes, de ninguna manera habilita, porque tampoco la ley en general habilita a nadie a hacerse justicia por mano propia. Así que aunque una comunidad considerara que tiene derecho a tierras que tenía antes, de ninguna manera ningún juez podría interpretar que el artículo 75, de la manera que lo interpretara el artículo 75, puede habilitar a alguien a que tome por mano propia lo que dice que es suyo. Debe reclamarlo ante la justicia, pero además, interpretando correctamente el artículo 75, de ninguna manera les reconoce la propiedad de terrenos que ya no ocupan, que dicen lo que realmente ocupa. Y no habla de territorio, eso quiero dejar claro, porque
la noción de territorio es distinta que la noción de tierras. La noción de territorio es más amplia, y es lo que exigen muchas veces las comunidades indígenas, porque ellas apuntan no solo a las tierras que un particular puede tener, y ellos también, sino que ellos buscan algo más. Ellos buscan que se les reconozca la propiedad de las tierras, de las aguas, de los lagos, de los ríos, de los recursos minerales que hay en el lugar, algo que no se le reconoce a ningún particular en la nación argentina. Entonces, y además va un poco más allá. En la noción de territorio, ellos implican una cuestión política. Ellos quieren tener poder político dentro de ese territorio, a pesar de que el convenio 169 de la OIT expresamente aclara que cuando se habla de territorio no se refiere a la noción política de territorio. Pero si ustedes escuchan lo que dicen los indigenistas en sus alocuciones, en sus publicaciones en las redes, ellos insisten con la cuestión territorial, y es muy peligroso porque es precisamente siguiendo esa noción territorial que lo que están buscando, por lo menos en el sur, es la creación de una nación o estado mapuche. Y el gobierno de la nación hace muy mal en dejar que esto siga adelante, porque van a pasar como traidores a la patria el día que perdamos la Patagonia Argentina por culpa de esa inacción. Ahí te están felicitando en el chat, Javier, por tus últimas alocuciones. Ya vamos llegando al final, venimos bien con el horario, yo ya estoy recibiendo las preguntas. Nicole, a mí me gustaría, teniendo en cuenta tu experiencia en parques, entender un poco algunas cuestiones con el INAI que mencionaste tangencialmente, y esto también está vinculado con algunas preguntas ya del público que ya recibí. ¿Cuál es el verdadero alcance que tienen estas resoluciones del INAI? O sea, ¿otorgan derecho? ¿Muestran un estado catastral? ¿Es un paso previo a otorgar la propiedad comunitaria? Y por otro lado, y aprovechando para ganar tiempo, ¿por qué los procedimientos del INAI tramitan como tramitan? ¿Por qué las carpetas técnicas siguen el curso sin dar participación a los afectados, titulares del derecho de propiedad? Ya mencionaste que bueno, sería bueno que la ley lo modifique, pero ¿qué valoración haces de estas dos cuestiones? Sí, bueno, por un lado, según mi interpretación, a ver, las resoluciones del INAI que dan por cumplido los relevamientos catastrales y reconocen la ocupación tradicional, actual y pública, son una foto de estado de situación. Vale aclarar que actualmente la propiedad comunitaria no está regulada. El Código Civil dispuso que se dictará una ley especial para regular cómo se otorgará la propiedad comunitaria y demás. O sea que hoy por hoy simplemente tenemos el reconocimiento constitucional. Dicho esto, como Estela también ya mencionó previamente, hubo antecedentes de otorgamiento de cesión de tierras del Poder Ejecutivo Nacional a ciertas comunidades. En el 2001, el caso que comentaba Estela, a la agrupación Mapuche Cayún, se le otorgaron tierras en el área de la jurisdicción del Parque Nacional Lanín. También en el 2011 hay otro antecedente, estas son todas leyes publicadas, la ley 26725, que el Poder Ejecutivo Nacional otorgó 77 hectáreas en el departamento Lácar, jurisdicción también de la Reserva Nacional Lanín, de la provincia de Neuquén, le otorgó, le transfirió territorio sin cargo, en ambos casos, a la agrupación Mapuche Curruinca. Acá quizás está bueno hacer una pequeña referencia a cómo son estos relevamientos catastrales, técnicos y jurídicos, que más allá, como les comentaba, no se hacen con la consulta de todos los involucrados, y eso torna a la resolución del INAI la vicia y la torna nula. Estos relevamientos están regulados por medio de la resolución del INAI número 587 del 2007, donde una comunidad puede solicitar el relevamiento territorial, y lo que hace el INAI a raíz de esa solicitud
pueden realizar este reglamento de dos modalidades, ya sea o centralizada por sí misma o lo descentraliza en las provincias. Con intervención de la comunidad solicitante y en algunos casos, no en todos, con también la provincia y la jurisdicción local, si hay un municipio. Hago esta referencia porque también está bueno para el público tener en cuenta que se ha omitido en algunos casos la participación de las provincias, y ahí ya hay jurisprudencia de la Corte, donde ha marcado que es una competencia concurrente de ambos, de nación y provincia, tanto en el reconocimiento de la personería jurídica como en el relevamiento técnico jurídico catastral. El fallo es el de Neuquén, provincia de Neuquén, contra el INAI del 11 de septiembre de 2018, es un fallo de la Corte, y también en esa misma línea la Cámara Nacional de Contencioso Administrativo Federal ha dictado algunos fallos también, como el de Comunidad Mapuche Tripayantú. Pero bueno, dicho esto, se prepara una carpeta, donde se hace también un informe histórico, antropológico, para mostrar cuál es la relación de la comunidad con la historia, el lugar, símbolos, aspectos, y teniendo la cartografía, que es lo catastral, lo histórico, y un dictamen jurídico, cuáles son las estrategias judiciales, administrativas, es un informe final, se aprueba y sale la resolución del INAI. Eso es lo que actualmente nosotros podemos ver en el boletín oficial. Entonces el particular afectado que tuviera una propiedad en ese territorio se toma conocimiento por el boletín oficial, o sea que nunca se le notificó de ese acto, ni previamente al relevamiento, ni con posterioridad, o sea que ya ese acto también al no haberse sido notificado, no tiene eficacia, y al no tener eficacia también, ese acto tiene otra nulidad. Así que, en términos generales, y resumiendo las dos preguntas, estos relevamientos se deben hacer respetando todas las garantías y derechos constitucionales, y el pleno ejercicio del derecho de defensa, y la tutela administrativa efectiva plena de quienes están involucrados o pudieran verse afectados por estos relevamientos. En tanto eso no se realice, estos relevamientos están viciados, y así eso también le da a quienes estuvieran afectados poder llegar a impugnarlos. Al respecto... Nicole, sí. No, para reforzar una idea, aprovecho ya una de las preguntas del público, sí. Y más allá de la discusión doctrinaria sobre si la notificación es requisito de eficacia o validez, que no creo que no tiene sentido meternos ahí como administrativistas que somos, pero una pregunta de un colega de Tucumán, que está preocupado por una situación en Tafí del Valle. A mí me parece importante que enfaticen, ¿no? Porque dice, ¿cuáles crees que son los efectos que tiene un relevamiento llevado a cabo por el INAI sin la intervención ni de los titulares registrales, ni tampoco de los organismos locales competentes? O sea, a mí me parece importante recalcar esto que vos decías, ¿no? De un acto viciado en nulidad absoluta, ¿no? En los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Coincidís con eso para responder a la pregunta? Sí, coincido plenamente. En la medida en que no se le dé intervención, ya sea a ninguno de ambos afectados, sí, el alcance y el efecto, como acá hay también derechos e intereses legítimos involucrados, estas resoluciones son nulas de nulidad absoluta. O sea, que en mi opinión, para concluir, pues podría seguir esbozando más y desarrollando este punto, la intervención que el INAI le debiera dar a todos los sujetos involucrados al inicio, no al final del proceso. Y se debe dar con la participación de todos los posibles afectados, y realizar este relevamiento, y además de notificarlo, y para que cada uno pueda hacer una defensa plena de cuál es el alcance de este tipo de relevamientos, estudios catastrales que se hacen en el territorio. Hay una cuestión que quizás también me parece que está bueno
mencionarla es que recientemente el INAI, en un caso en el cual se impugnó el relevamiento jurídico catastral que se hizo en una comunidad en Río Negro, frente a esa impugnación, el INAI dictó una resolución, que sí se la notificó al particular, que es la resolución 76 del 21, donde uno de los puntos que sí cuestionaron es esto mismo, la omisión en la participación de todos los afectados, y el INAI, la interpretación, para cerrar y comentarles cuál es la interpretación, porque lo puso hasta por escrito y lo ha expresado así, en esta resolución de julio de 2021, ha manifestado que los sujetos que no deben participar, no deben participar, los sujetos que los que expresamente prescribe la resolución del INAI, la 587 del 2007 que mencionaba antes, el decreto 1122 del 2007, que es la que reglamenta la ley 26.160, a saber, solo el Estado, a través de organismos competentes, la comunidad beneficiaria y los representantes del Consejo de Participación Indígena, como autoridad representativa del pueblo indígena. Pues, de realizarlo de otra manera, la emergencia territorial que se busca remediar se vería alterada y resultaría ilusorio dar cuenta sobre el estado de situación de la posesión de las tierras comunitarias a través de la generación de un diagnóstico como herramienta. Este reglamento no requiere participación en el proceso de los titulares registrales ni terceros, toda vez que no genera Estado, es decir, no modifica, no extingue, ni crea derechos y obligaciones para ninguna de las partes. Esa es la posición del INAI. ¿Podés repetirla? Acá por el chat me piden si podés repetir el número de resolución. Ok, perfecto. Así que bueno, eso es... ¿Qué número es? 76. Perdón, 76 del 21. El 1 de julio del 2021. Bueno, ya estamos llegando al final para cumplir con el horario, quedan un par de minutos. Estamos recibiendo varios comentarios en el chat, todos agradeciendo y felicitando a los disertantes y a los organizadores, cosa que yo obviamente hago también. Tengo dos preguntas, hay una que le hicieron al público general que me parece interesante, de Francisco Gutiérrez, ahora la voy a hacer, y tengo una pregunta para vos, Estela. Mencionaste en algún momento la función social de la propiedad, y la pregunta concreta que recibí para vos es, ¿qué incidencia vos crees que tendría la función social de la propiedad en el problema de la toma de tierras? Si podés ser cortita, que ya estamos en el horario, y perdón que te la haga. Básicamente lo que entiendo es que si el Estado, a través de estas prórrogas, impidiendo que yo pueda desalojar, que consiga el desalojo, me priva de la propiedad, me tendrían que expropiar. El problema es cómo hago para que se declare la utilidad pública. Yo no tengo forma de conseguir la expropiación si no me declaran la utilidad pública. Conectado con eso está el problema de cuál es la utilidad pública de decir, bueno, estas tierras no van a ser suyas particulares, sino que se las voy a dar a los indígenas. Eso además choca con la doctrina Ferrario. La doctrina Ferrario, que es la que dice que tiene que haber un interés general, tiene que haber un beneficio a la comunidad toda a través de una expropiación y nunca para un particular. Con la cual la alternativa ante esa privación de la propiedad termina siendo la responsabilidad del Estado por estar de hecho privándome de la propiedad. Esto pasa por una demanda contra el Estado Nacional, en este caso, que es el que prorroga esta ley, y con cada prórroga me sigue privando de mi propiedad. De hecho, eso es lo que se consigue con la ley, con lo cual eso es lo que entiendo. Gracias, Estela. Bueno, como una de las funciones del moderador es manejar el minuto a minuto, y ya venimos de tiempo bastante ajustados. Acá en el chat están proponiendo un debate con los abogados de las comunidades. No hay ningún problema. No sé quién sería el encargado de hacerle llegar esa... Por ahí tenemos una Machi que está participando y les puede hacer llegar el mensaje de esta propuesta. Con gusto lo podemos hacer. Pero hay un comentario en el foro que me parece muy interesante por el contenido, también el problema que plantea en términos de conflicto de derechos. Es algo que hemos hablado mucho en el día de hoy, y Francisco Gutiérrez dice:
Parques nacionales aplica estrictas normas restrictivas en el uso de la tierra con fundamento en preservación del medio ambiente, tal, agricultura, ganadería, construcción, etc. Sé que Francisco es un habitué de la Patagonia, y dice, las comunidades llamadas originarias no respetan estas restricciones. Entonces se pregunta, ¿cuál es el bien jurídico protegido que debería privilegiar el Estado? ¿El medio ambiente o la costumbre de los pueblos originarios? Yo no tengo una respuesta, no me animo en realidad, tengo la respuesta de lo que sucede, no me animo a dar una respuesta, primero porque va a abrir el debate y estamos con poco tiempo, pero invito a cualquiera de los expositores un poco a plantear esto, que en realidad me parece que es una pregunta retórica, porque creo que un poco todos ya intuimos la respuesta, pero me pareció interesante ponerla en común, porque no solo también es la cuestión de las tierras, sino también el impacto, ¿no?, que estas comunidades generan respecto al medio ambiente. Y así que me parece también interesante desde el punto de vista del conflictivismo que planteaba Estela. No sé si alguno de los expositores quieren decir algo. Estela levantó la mano y Javier está haciendo así que los dejo a los dos y después damos un cierre. No, Javier levantó la mano antes. Perdón, bueno, lo que quería agregar es que precisamente en la ley de bosque hay una norma que mientras que a los particulares que tienen tierra en zona roja no le dejan tocar un arbolito, porque eso sería un ecocidio, a las comunidades indígenas les dejan desmontar. Entonces ya estamos viendo que se han creado categorías de sujetos que por derecho de sangre de golpe están fuera de las leyes argentinas, fuera de la Constitución Nacional, diría, porque las leyes le están dando privilegios exorbitantes. Ya no estamos hablando solo de parque. En parque no debería poder ir a talar, si las normas lo prohíben, no debería poder ir a talar nadie. En las tierras que tengan los indígenas, y bueno, que talen de acuerdo a las normas que reglamentan esa actividad. Pero resulta que esas normas que reglamentan esa actividad establecen categoría de sujetos. Hay sujetos que sí pueden deforestar y sujetos que no pueden deforestar. No entiendo por qué, parece ser que el medio ambiente sufre menos cuando quien deforesta se dice indígena, pero cuando quien deforesta no se dice indígena, parece ser que al medio ambiente no le pasa nada. Y respecto a lo que habló Nicole, quería agregar que en las últimas resoluciones del INAI, el INAI fue más allá, no se limitó a aprobar la carpeta técnica, sino que dijo reconocer la posesión tradicional, y no me acuerdo cuál es la forma que dice, la posesión tradicional y preexistente de la comunidad indígena en el territorio relevado. Función que la ley 23.302 y las posteriores, ni la 26.160, jamás le dieron al INAI. Al INAI jamás se le dio función de andar reconociendo posesiones. Se le dio una función de hacer un relevamiento de acuerdo a lo que peticiona la comunidad. Lo cual, eso encuentra lógica que no se le debe intervención al particular, porque es una petición de la comunidad que pide, oiga, toma esta foto, esto es lo que yo pretendo. Una vez con esa foto, lo correcto es intentar comprar la propiedad, o bien ir al juez si se considera que los títulos de la comunidad son mejores que los del particular, pero de ninguna manera que el INAI haga un reconocimiento administrativo de posesión alguna. Eso es inaudito. Vos querías decir algo, Estela, también. Sí, lo que había, coincido con Javier, y lo que había pensado también es el problema del concepto de soberanía y el concepto de lo que significa reconocimiento. Las naciones tienen como una de sus características, los estados formados tienen como característica la soberanía, y el Estado en el contexto internacional nace con el reconocimiento por parte de los otros estados. En este caso en particular, con los indígenas, nunca se podría hablar de soberanía. En todo caso estamos hablando de, como en los años 70, cuando Nixon hablaba de la autodeterminación de estos pueblos, posibilidades de autogobierno, posibilidades de participación, etc. Pero creo que en modo alguno se podría reconocer soberanía, ni siquiera dentro de una soberanía como es la de todo nuestro país. En esa soberanía de nuestro país, Argentina, la Patagonia Argentina es Argentina, igual que en la soberanía de Chile, la Patagonia chilena es de Chile, pero no podría nunca ser de los pueblos preexistentes a la llegada de la colonización europea. Creo que es un error tremendo,
Y en ese ámbito de autodeterminación existen las normas. En Estados Unidos rigen las normas propias de los indígenas junto con las normas municipales, locales, estaduales, federales. Existen los delitos federales, existe el sometimiento a la ley y existe sí la ciudadanía. Eso viene todo en el mismo paquete. Pero no podremos pretender tener un pueblo incendiando alegremente como si no estuviera cometiendo un delito de incendios y otros estragos. O desarmando casas, arrancando inodoros y tejas para llevárselos para después quemar las paredes de madera que quedan. Creo que no, eso es algo que es pasar 5 siglos para atrás. Coincido, Estela, y me parece importante porque obviamente, haciendo un paralelismo con el fuego, obviamente esta discusión va a levantar temperatura si empezamos a hablar de todos estos hechos vandálicos. Así que me parece muy importante rescatar y recordar el concepto de soberanía que acabas de decir. Me parece que es una idea fuerza, por lo menos, que todos deberíamos llevarnos, también que lo que está en juego en muchas de estas cuestiones es el concepto mismo de soberanía del Estado. Así que, bueno, ya estamos justos con el tiempo, nos pasamos 7 minutos. Les agradezco a todos los participantes, especialmente a los expositores, obviamente, agradecerle al colegio la posibilidad de este encuentro tan importante. Acabo de recibir un mensaje de Ernesto Savera por el chat, así que creo que le hackearon el teléfono porque no puede estar mandando un mensaje del avión, así que no voy a hacer su pregunta. Estaba proponiendo tener un encuentro con los abogados de las comunidades, así que lo dejaremos para la próxima. Sé que hay gente que lo va a promover. Y no sé, el doctor Garay, si quería hacer algún comentario final para terminar el encuentro. De mi parte, muchas gracias. Y no sé, doctor Garay, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por el pase. Esto es muy televisivo. Creo que todas las intervenciones estuvieron excelentes. Obviamente, si seguimos media hora más, probablemente la mesura inicial va a empezar a cobrar otro cariz, porque ante los hechos recientes, sea la intervención del embajador argentino en Chile, sea las declaraciones del presidente de la Nación, realmente permanecer pasivo ante semejantes renuncias de autoridad y de defensa de la soberanía nacional y del territorio, realmente hay que hacer un esfuerzo muy grande. Yo creo que lo que se está viviendo dramáticamente en el sur con este movimiento RAM, la RAM, como se lo suele conocer, que tiene particularidades únicas, diría, si se compara con otros problemas relacionados con las tomas de tierras. Debe llamar la atención seriamente a las autoridades nacionales. Debemos de interesar a nuestros diputados y a nuestros senadores para que reaccionen como corresponde y solo exijan el cumplimiento de la ley. Las carpetas estas famosas del INAE son intolerables, inadmisibles ante cualquier sistema jurídico civilizado. Esto de pretender tomar decisiones en materia de propiedad sin intervención de quienes catastralmente figuran como titulares de esa propiedad es absolutamente inconcebible, es nulo desde el principio hasta el fin. Creo que tenemos que seguir, Luis, con este tipo de reuniones, tenemos que seguir ampliando la óptica sobre la cual dirigimos la conversación, porque un problema serio es el del sur, pero el problema genérico, que es la falta de respeto al derecho de propiedad, se da en todo el país. Se da en la provincia de Buenos Aires, se da en Formosa, Chaco, Misiones, Salta, Tucumán y muchos otros lugares. Estamos en un momento complicado
donde los populismos de distintos signos creen que es correcto apañar decisiones que son claramente contrarias a la ley. Solo nos queda entonces agradecer a los participantes, felicitarlos porque han estado todos excelentes, y quedamos en pie para organizar una nueva reunión en el futuro. Gracias. Un comentario final, el tema, haciendo alusión al tema televisivo, voy a pasar un pequeño chivo. El día 30, a las 10 de la mañana, va a haber un foro Consenso Tucumán, que se está organizando, me parece importante mencionarlo. No sé si, sé que Mariano Sarmiento, estás acá, por ahí podés contar un poquito en 2 segundos cómo hacer para inscribirse o ponerlo en el chat, si no después circularemos esta información, pero me parece importante que esta temática va a continuar y está continuando a nivel nacional. Hubo una mesa de consenso en Bariloche hace un par de semanas y hay mucha gente trabajando en estos foros en todo el país, así que quedan todos invitados. No sé, Mariano, si estás ahí y querés compartirlo, querés contar brevemente, pero y con esto ya termino. Estoy haciendo mucho pase televisivo, pero es lo que me dice la cucaracha por el oído. Bueno, gracias Luis. No, muy breve, es un aviso parroquial. El sábado 30 en Tucumán se va a llevar adelante el foro que va a tener como eje temático las cuestiones de las comunidades, la ley 2660, los pueblos originarios y demás cuestiones. Va a haber 4 o 5 paneles y uno va a ser un panel jurídico que va a estar compuesto por abogados de Salta, de Santiago, de Bariloche, de Tucumán y de Buenos Aires, entre ellos el doctor Saavedra y el doctor Javier López de Zavalía. Así que bueno, hay un link de invitación que ahora lo pongo en la pizarra para los que quieran participar, es cuestión de inscribirse y esto, bueno, arranca el sábado a la mañana. Así que bueno, nada más que eso, Luis. Ahí ya lo pusieron en el chat, lo mandó Javier Jantus, así que cópienlo rápido y esto se va probablemente a desconectar en unos segundos. Nuevamente, gracias a todos, gracias al colegio, gracias Fernando Frávega por la oportunidad, al doctor Garay también por sus palabras de inicio y de clausura, y de mi parte nada más, muchas gracias a todos y probablemente hagamos otro encuentro. Hasta luego. Muchas gracias a todos por la oportunidad. Gracias, Luis, y gracias al colegio. Muchísimas gracias, gracias a todos. Hasta luego. Sí, digamos que cerré el evento yo.